Bueno, muchas gracias, Facu. Gracias a todos por la invitación. Facu, eres un, un gran cirujano, un gran hermano. Te agradezco las palabras. Agradezco a todos de Endorraquis por esta invitación. Es un honor para mí estar aquí y compartir mi experiencia con ustedes. Entonces, hablando sobre los accesos cervicales posteriores, la principal indicación son para las radiculopatias cervicales, principalmente las hernias discales y estenosis foraminales, ¿no? Como esta imagen que vemos acá en las compresiones más laterales en el foramen. En algunos casos específicos de mielopatía, principalmente en casos en que la compresión viene principalmente de posterior y cuando tenemos una lordosis, un alineamiento en lordosis preservada de la cervical. El tratamiento quirúrgico clásico de los problemas de la columna cervical siempre se han hecho de manera abierta por la vía anterior, con disectomía y artrodesis. De esta manera se trataron la mayoría de las hernias discales con excelentes resultados, pero como complicaciones empezaron a aparecer algunos casos, ¿no? De principalmente que dice respecto a degeneración del nivel adyacente, ¿no? Y fallas de los implantes con soltura de los tornillos, eventualmente complicaciones relacionadas a la vía de acceso. Cuando hablamos, por ejemplo, de lesiones del esófago, del nervio laringio recurrente, entonces, por causa de esto, salieron y fueron publicados hace algunos años algunas técnicas menos invasivas como una manera de preservar el movimiento entre las articulaciones cervicales. Entre estos procedimientos tenemos las microfarmenotomías mini-open y las disectomías endoscópicas. Ambas se pueden hacer por una vía de acceso anterior y por la vía de acceso posterior. En lo que respecta a la vía endoscópica anterior, requiere una técnica de punción a ciegas del disco que tiene el problema. Esto resulta consideramos yo personalmente, algunos colegas endoscopistas, que sea un procedimiento un poquito peligroso, en el sentido que podemos dañar el esófago, podemos dañar algún vaso, y existen casos ya que se saben de complicaciones graves hasta de pacientes que fueron a óbito por el acceso interior. Entonces, tenemos como parámetro para los accesos cervicales la vía posterior, y esto se basea principalmente en una técnica que es consagrada en la mini open posterior, en artículos principalmente que fueron publicados por Fessler desde los años 2000, y que consisten principalmente en la apertura de un orificio, de un agujero en la columna posterior para exponer el borde lateral de la médula y la raíz cervical con la compresión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la función, la, la, la lámina y la faceta, la masa lateral, y aquí aumentando un poquito el porte de nuestra presentación. Enseguida, tenemos que, un primer paso de esta cirugía es hacer el drilado, exponer o remover la parte lateral de la lámina y la parte medial de la faceta. Empezamos por el centro, entre las dos, donde tenemos más espacio, y así ampliamos nuestro drilado. Terminando esta parte de la cirugía, vamos a tener la exposición de la parte superior de la lámina caudal y el borde medial de la masa lateral caudal también. Cuando terminamos, cuando hacemos el drilado de esta parte de la lámina y de la masa lateral, tenemos abierto un agujero que nos va a exponer exactamente lo que necesitamos: el borde lateral de la médula y la raíz espinal con compresión. Entonces les voy a presentar algunos casos. El primer de todos es esta paciente del sexo femenino, 37 años, tenía un dolor cervical con irradiación al brazo izquierdo, tenía pérdida de la sensibilidad en el pulgar y una pérdida de fuerza para extensión del puño. Se trató de tratar clínicamente, pero no se logró, mantuvo el dolor. Estas son las imágenes, los rayos X. Acá vemos una extrusión al lado izquierdo con una migración ligeramente craneal. Entonces, en este caso, que tenemos una hernia más lateral, hemos optado
por hacer el acceso endoscópico. Este en realidad dentro de nuestro grupo fue el primer acceso endoscópico cervical que hemos hecho. Entonces este acceso lo hemos hecho en la universidad, en la Escuela Paulista de Medicina. Ese es el posicionamiento de la paciente. Esa es la disposición de la sala. Acá hacemos las marcaciones, como les dije, es muy importante marcar la junción de la lámina con la masa lateral, ¿no? Entonces esta línea que la ven acá marcada. Enseguida usamos una aguja para marcar exactamente el nivel que tenemos que accesar. Enseguida hacemos la incisión y entramos con el dilatador. Después de introducir el dilatador, entramos con la cánula de trabajo y enseguida con el endoscopio. Entonces acá, como pueden ver, acá tenemos la masa lateral de C5, aquí la lámina C5, aquí la ventana interlaminar y abajo la masa lateral y la lámina de C7, de C6, perdón. Entonces empezamos el drilado exactamente en la junción de la masa lateral craneal con la lámina. Entonces esa es la parte donde empezamos la exposición, ¿no? El drillaje de la descompresión. Entonces abrimos como una media luna. Enseguida, cuando tenemos abierta esa parte, nos vamos a la lámina caudal y al borde medial de la faceta caudal, como pueden ver acá con la remoción con la Kerrison. Removemos también el amarillo. Acá ya tenemos expuesto la axila de raíz abajo y el hombro de la raíz arriba. Exponemos el disco y una vez que hemos expuesto el disco, lo podemos remover con las pinzas Love pituitarias. Y ahí podemos ver, cuando terminamos de remover, se puede ver la raíz libre y raíz y médula libres. Acá podemos ver el agujero que hemos abierto en la tomografía posoperatoria. Esas son la resonancia posoperatoria y esa es la incisión del paciente. Tenemos otro caso también de un paciente masculino de 54 años, tenía un dolor irradiado al brazo derecho, tenía una pérdida importante de la fuerza en el tríceps derecho con un poco de pérdida de la sensibilidad y perdió también los reflejos tricipitales. No tenía señales de compresión medular. Acá tenemos una columna un poco más degenerada, con alteraciones un poquito más avanzadas que el caso anterior, que era una paciente más joven. Y acá vemos diversos niveles con discopatías, con algunos grados de compresión, ¿no? Pero lo que vale resaltar es que en el nivel C6, C7 es donde vemos al lado derecho una hernia extrusa. La hernia acá en C5, C6 es una hernia más crónica, o sea, nos llevó a pensar que la causa del dolor era más C6, C7. Entonces acá tenemos la tomografía. Hemos optado entonces por el acceso endoscópico, C6, C7 por el lado derecho. Entonces acá empezamos removiendo la musculatura. Presentamos acá la masa lateral de C6, abajo la masa lateral de C7. Exponemos la ventana interlaminar, aquí el ligamento amarillo, como pueden ver. Entonces la misma cosa, empezamos el drillaje por la junción entre la masa lateral y la lámina craneales, ¿no? Entonces el borde caudal de la lámina craneal y el borde caudal y medial de la faceta lateral craneal también. Entonces acá empezamos a exponer el ligamento amarillo un poquito más y acá tenemos el drillado de la lámina caudal, ¿no? De la lámina C7 y aquí el borde medial de la masa lateral de C7. Acá ya tenemos una apertura del canal de nuestro agujero. Lo ampliamos con la Kerrison. Eso es el borde caudal. Hasta que finalmente identificamos y logramos localizar la raíz acá, la médula, la raíz y acá el disco. Justo este acá sería el pedículo. Entonces entramos con un probe, buscamos los fragmentos extrusos, lo encontramos generalmente, esta exploración de la hernia extrusa la buscamos en la axila de la raíz, entonces exploramos el mismo nivel y sacamos un segundo fragmento grande de la hernia extrusa de este paciente. Y acá vemos el aspecto final de la raíz libre y de la médula.
Este paciente, en general, nosotros estamos habituados a hacer estas cirugías con monitoreo. Entonces hemos visto la ampliación en el postoperatorio de las ondas, la amplitud de las ondas prácticamente se multiplicaron por 3, tanto en el lado derecho, que era el lado del problema, y esto es hasta un misterio para nosotros que nos suele suceder, que la amplitud de la onda también suele aumentar en el lado izquierdo contralateral que no fue descomprimido, que no fue abordado. Una cosa interesante, un aspecto técnico de esta cirugía es que lo que se recomienda es que no se pase de la remoción de la faceta, que no ultrapase el 50%, ¿no? Con el riesgo de evoluir con una instabilidad del segmento. Este caso es otro que hemos hecho un poco posterior de un colega médico en el que hemos hecho una remoción tal vez un poco exagerada para aumentar la exposición de la descompresión de la raíz. Felizmente ese paciente no está asintomático, ya hemos hecho esa cirugía hace 3 años y no ha tenido más ninguna queja en la cervical. Ahora les presento otro caso, un paciente ya de un poco más de edad que tenía parestesias en los miembros superiores. Este paciente era médico, cardiólogo de nuestro hospital, ya tenía cambios en la coordinación de la marcha para caminar y tenía señales claros de mielopatía. Entonces, acá vemos su resonancia magnética con los cortes, ¿no? Como vemos la hipertrofia del ligamento amarillo, principalmente en C5, C6 y C6, C7. Pero llevando en consideración los cortes axiales, vemos que el principal problema de este paciente se encontraba en C5, C6, más que en C6, C7. En C6, C7 todavía teníamos espacio para la médula, o sea, no teníamos deformación de la médula espinal, lo que nos llevó a considerar, ¿no?, el acceso endoscópico una vez que teníamos la preservación de la lordosis de este paciente y teníamos una compresión principalmente posterior y unisegmentario. Haciendo la tomografía, un aspecto interesante que hemos encontrado fue una calcificación del ligamento amarillo, como pueden ver acá, que tiene, probablemente era una de las principales causas de la compresión de la médula de este paciente. Entonces hemos optado a este paciente por hacer el abordaje endoscópico posterior. La técnica es un poquito más agresiva, un poquito más sofisticada que la foraminotomía posterior, o sea, tenemos que hacer un drilado de toda la base de la lámina craneal y todo el borde superior de la lámina caudal y un poco del borde medial de las facetas para hacer una exposición, para poder exponer bien la médula y remover todo el ligamento amarillo que está hipertrofiado. Entonces, esta es la cirugía. Nosotros empezamos por el lado izquierdo. Vemos que hay mucho más hueso, hay mucho más tejido degenerado. Entonces, el drilado en estos casos de pacientes mielopáticos con compresión posterior es un drilado más agresivo. Usamos siempre la fresa diamantada, que la consideramos más segura principalmente para las descompresiones y cuando nos aproximamos del saco dural. Entonces, aquí tenemos el borde medial de la faceta. Acá avanzamos por el borde superior de la lámina contralateral. Y acá una vez conseguimos ya despegar el ligamento amarillo, como el doctor Luke Kim dice que prefiere sacar en block, remoción en block del ligamento amarillo. De la misma manera hemos tratado de removerlo. Quedaron pequeños pedazos de ligamento amarillo, lo sacamos con la pinza Love. Terminamos de exponer con la Kernison hasta que finalmente acá sacamos el ligamento amarillo contralateral y llegamos a aquel pedazo de hueso que estaba comprimiendo al contralateral del lado derecho del paciente, ¿no? Entonces lo sacamos también ese pedazo y al fin de la cirugía podemos ver la médula, todo el sacudural libre del lado ipsilateral y el lado contralateral también. Las principales contraindicaciones para los pacientes con mielopatía cervical son pacientes con hernias volumosas centrales y pacientes con cifosis, entonces, o con cifotización de la columna cervical. Entonces, esta fue una paciente que operamos en el 2019. Se presentó con estas alteraciones. Jamás podemos abordar
una compresión cervical anterior con cifotización por el acceso endoscópico posterior. Esa es una contraindicación para cualquier acceso posterior, como todos saben en la práctica clínica. Entonces, esta paciente hemos optado por la descompresión anterior y descompresión posterior abierta también, ¿no? Y con artrodesis con placas y tornillos y tornillos de masa lateral. Gracias a todos. David, David, Sí, ¿nos Marco. escuchás? Sí, sí, te escucho. La verdad que excelente la presentación, como siempre. La verdad que muchas gracias porque los abordajes endoscópicos a la columna cervical son una realidad, son algo que está empezando a mudar desde la cirugía tubular y la cirugía convencional y de alguna manera nos ofrecen la posibilidad de darle al paciente una otra alternativa quirúrgica para estas dolencias. Tenemos una serie de preguntas. Fede, ¿vos querés empezar con las preguntas? Sí, buen día David, ¿cómo estás? Buen día. Excelente tu presentación. Con respecto a la foraminotomía posterior, muchas veces en cirugía mínimamente invasiva transtubular o inclusive en la microscópica abierta, una de las contraindicaciones es que la hernia sea dura o una hernia parcialmente calcificada. Si este fuese el caso, vos le indicarías una foraminotomía posterior endoscópica y también de la mano con la misma pregunta, si el paciente tuviese asociado una mielomalacia, si también harías un abordaje endoscópico o te cambiaría la indicación. Excelente pregunta esta. En realidad, eso es verdad. Clásicamente las hernias duras o espondilóticas no tendría indicación para el acceso a la foraminotomía posterior, pero empezamos a hacer algunos casos de pacientes que no querían hacer de ninguna manera el acceso anterior, la artrodesis, la descompresión anterior, y bueno, ya que tenían esta compresión foraminal, mismo dura, mismo siendo de cierta manera imposible de sacar esa compresión por el acceso posterior, por el riesgo que tiene del daño del saco oral o de la propia raíz. Nos aventuramos a hacer algunos casos con la foraminotomía posterior y nos resultó que en su gran mayor parte, te puedo decir que 90-95% tuvieron un resultado excelente. Y eso es algo que nos sorprendió bastante. Entonces, hemos empezado el número de cirugías que hacemos de foraminotomía posterior, mismo con compresiones anteriores duras por discos espondilóticos, por discos duros, nos resultó y nos sorprendió que tuvieron resultados excelentes. Entonces, eso es algo que nos ha animado a ampliar nuestro espectro de indicaciones del acceso cervical posterior. Con relación a la mielopatía, cuando el paciente es mielópata, esto quiere decir, si tiene señales de compresión medular y si tiene una buena lordosis, si tiene una compresión posterior, principalmente por hipertrofia del ligamento amarillo, sí se puede hacer por vía endoscópica. Hacemos over the top, una técnica como el último caso que he mostrado. Pero considerando que el paciente es cifótico y tiene una hernia de disco dura anterior, ahí no hay que hacer. Ahí es el acceso anterior, remover todo, drilando, acceso abierto con artrodesis. No hay lugar para el acceso posterior endoscópico en estos casos de compresión anterior con cifosis. Gracias, David. ¿Y crees vos que esto de animarse a abordar por vía posterior, inclusive las hernias duras, comparado con la visión tridimensional del microscopio, ¿no? Por ahí pienso yo, que no tengo experiencia en este abordaje, que tal vez el ángulo de la visión que te da el endoscopio hace que uno esté más cómodo a la hora del drilado comparado con la visión tridimensional, que si bien es tridimensional no tenés un ángulo a donde a veces te hace llegar la visión endoscópica. ¿Vos crees que esto es una ventaja o la visión no tiene tanto que ver a la hora de animarse a ir por estas hernias duras por vía posterior? Sí, eh, la realidad es que
el endoscopio te da la ventaja de tener una visión precisa, o sea, es como si introdujeras tu ojo dentro de la columna del paciente. O sea, ves con más nitidez aquello que necesitas drillar. Entonces tienes la posibilidad de hacer un drilado más preciso. Ya sabes, puedes controlar cuánto vas a drillar o cuánto vas a preservar de una faceta, por ejemplo. Pero la diferencia con los accesos microscópicos es que realmente el acceso microscópico es estático. O sea, tal vez tienes tal vez un poco más de daño muscular, tienes una visión, tal vez la tridimensión te da más noción tal vez de profundidad, pero te voy a decir que no hay tanta diferencia en calidad visual. Te diría que yo me siento más cómodo con la óptica porque con la óptica, con el acceso endoscópico, tengo la posibilidad de navegar. Entonces, cuando tienes la mano libre, diferente del tubo, entonces con tu mano izquierda tú puedes voltear tu endoscopio al lugar, al sitio que más te interesa. Entonces, para el cirujano que está habituado a usar el endoscopio, se vuelve un trabajo, digamos, más familiar, más tranquilo, entonces consigues acceder mejor a los lugares donde necesitas descomprimir. Muchísimas gracias, David. Hola David, ¿me escuchás? Telmo habla. ¿Cómo te Hola, va, querido Telmito, amigo? te escucho, sí. David, dos preguntas. Una de Fernando, de Uruguay. Él pregunta que en caso de duda de la raíz comprometida, ¿qué utilizan? ¿Bloqueo o estudios electrofisiológicos para determinar el nivel lesional? El bloqueo es una herramienta que hemos usado, que venimos usando cada vez más. Entonces, siempre que tenemos duda en pacientes con múltiples niveles, hacemos un bloqueo en la raíz o el nivel que creemos ser el más, la principal causa del dolor del paciente. Pero el monitoreo también es una gran herramienta que tenemos. Entonces, si vemos que el paciente eventualmente tiene dos niveles muy comprometidos, o sea, con una compresión importante, entramos con el monitoreo y dependemos, o sea, tenemos equipos de mucha confianza y ellos nos dan informaciones muy válidas. O sea, hacemos la primera descompresión. Pues David, la raíz que descomprimiste, la C7 mejoró bastante, pero la C6 todavía la tenemos muy baja, la amplitud de la onda no ha subido mucho. Entonces, alargamos un poquito nuestra cirugía y aumentamos nuestra descompresión. Entonces, el monitoreo también es una forma de aumentar la seguridad o de asegurar un buen resultado de tu cirugía, de no dejar algún nivel todavía comprometido con algún tipo de compresión. Entonces, son dos herramientas muy válidas que nos ayudan mucho en casos de compresión en múltiples niveles, el monitoreo y el bloqueo. Gracias. Esta es una pregunta mía, David. Teniendo en cuenta que la técnica Smith-Robinson permite la extracción total del disco, o sea, la remoción total del disco, pregunto yo que en la vía posterior, en donde uno sigue haciendo una fragmentotomía del disco que ha cedido, ¿qué posibilidades de recidivas ven de esos discos? Permito, Haciendo la vía posterior endoscópica, a eso me refiero. sí, considerando que venimos haciendo cirugías cervicales hace como 5 años más o menos. Hemos tenido dos casos, tal vez un caso de recidiva y un caso de mal resultado, tal vez que lógico también la paciente tenía otro tipo de problema y le tuvimos que abordar anterior, un caso de recurrencia. Los índices de recurrencia en cervical posterior son muy bajos, mucho más bajos que en lumbar. O sea, te puedo decir que de la orden de 1%, 1 o 2%, no debe pasar de eso. Es diferente el lumbar que los índices pueden llegar a 5%, algunas veces pueden llegar hasta un poco más, a 8%, 10%. Y en cervical los índices son mucho más chicos. Gracias, David. David, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Me parece que tenemos una pregunta de Marcus Serra, que quiere hacerte una pregunta. Davi, tudo jóia? Fala, Marcão. Tranquilo. Pegando o gancho da aula do Kim,
a gente tem observado, nos casos que a gente tem feito de cervical, uma restauração da lordose no pós-operatório. Usando o diamante de Benson, né, para caracterizar quando a coluna é lordótica, cifótica, e em cima do que você falou, que uma contraindicação relativa é a cifotização da coluna cervical, qual que é a tua opinião sobre essa cifotização? Você acredita que essa cifotização possa ser antálgica? E você acredita que esses pacientes conseguem restaurar essa lordose cervical no pós-operatório, no caso da endoscopia? Assim, o que a gente tem que deixar claro aqui, que a cifotização é uma contraindicação no caso de mielopatia, Sim. com hérnia de disco central volumosa com mielopatia. Agora, se o paciente é só radiculopata, se ele tem uma compressão radicular, mesmo com cifose, não tem nenhum problema, você pode fazer a via endoscópica posterior tranquilo. Mas o que eu coloquei da contraindicação é quando o paciente tem uma mielopatia por uma hérnia discal central com cifotização. Aí não tem jeito mesmo. Aí não cabe a descompressão endoscópica posterior. E você tem visto a restauração da lordose nesses casos também? Ah, sim, sim, sem dúvida. Tem casos que o paciente acaba cifotizando a coluna, sem dúvida. Ele acaba cifotizando para abrir o forame e aliviar a dor, né? Uma cifotização ontálgica. Mas isso quando tem compressão de raiz. Mas isso daí, como eu falei, cifotização cervical por compressão de raiz não é contraindicação para cirurgia endoscópica, pelo contrário, é uma excelente indicação. Excelente indicação. Só quando tem mielopatia.